Ya. Entonces, partamos con el ejercicio, ¿sí? Eh, ya. Veamos. ¿Qué colocaron los que hicieron la tarea? ¿Sí? Eh, en el primer recuadro, una inyección intravenosa de solución salina de cloruro de sodio, ¿ya? Esta, ¿qué tipo de solución es? Isotónica. Ya isotónica, ¿sí? Bien. ¿Qué volumen, a ver, qué efecto tiene sobre el volumen del fluido extracelular? ¿Se mantiene? Oh, ¿qué hice? Eh, Espérense un poquito, que metí las patas. ¿Qué hice? Acá. Metí las patas. Ya, ahora sí. No voy a apretar hacia adelante de nuevo. Ya. Eh, ya. Volumen de fluido extracelular. Otro que no sea. ¿Cuál es tu nombre? Vania. Otro que no sea Vania. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo que le pasa al volumen extracelular, del fluido extracelular? ¿Alguien? ¿Están vivos o todavía están durmiendo? Bueno, si nadie va a participar, lo dejamos hasta acá nomás, entonces la tarea y se da por hecha. Oh, qué bueno. Disminuye, Cristian. ¿Por qué? ¿Cuál es tu justificación? ¿Mm? ¿Cuál es la justificación que das para aseverar que disminuye? ¿Cristian? Ya, a ver, niños, niños y niñas, ya. Si no participamos, no tratamos de hacerlo un poco más interactivo, eh, esto no va a funcionar, ¿ya? Así que, por favor, pongamos un poco de ganas. Ya, mira, Cristian, aquí hay un detalle. Eh, yo estoy hablando de acá de volumen, no de concentraciones, ¿sí? ¿Qué le pasa al volumen? ¿Sí? Del fluido extracelular cuando tú inyectas una solución por vía intravenosa, una solución salina de cloruro de sodio. ¿Vania? Según el volumen se mantiene.
A ver, este es el único que les voy a decir. Aumenta. Bien, Kevin. Si tú le estás agregando, lo primero que tienen que tener en consideración es qué significa el fluido extracelular. Y lo que habíamos visto, voy a ir para atrás. Esta es la otra cosa. Ya, a ver. El fluido extracelular, acuérdense que corresponde a lo que es el fluido intersticial más el intravascular. Por lo tanto, tú cuando inyectas una solución intravenosa, ¿dónde estás inyectando ese volumen? ¿En qué compartimento? ¿Mm? El compartimento intravascular, porque es intravenoso. Entonces, por lo tanto, es en el compartimento intravascular. ¿Y el intravascular es parte del fluido extracelular? Sí, se lo acabo de decir. Por lo tanto, si tú inyectas un volumen al fluido extracelular, este va a aumentar. ¿Sí? No piensen todavía en las adaptaciones, ya que después lo elimine o que ingrese algo a la célula. Tú cuando inyectas un fluido, obviamente vas a aumentar el volumen de fluido extracelular. ¿Qué va a pasar con el volumen de fluido intracelular? Ahora, ¿qué pasa con el volumen del fluido intracelular si la inyectas una solución, como dijo Vania, isotónica? ¿Qué sucede? Tam- También aumenta. ¿Por qué? Lo más importante acá son los por qué. ¿Aló? Estamos perdiendo mucho tiempo en ejercicios simples, muchachos. Entonces, tratemos de participar. El resto que esté ahí, eh, también, por favor, díganme. Ya, súper bien. El flujo, el volumen intracelular no varía. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos hablando de volumen, por lo tanto es movimiento de agua, ¿sí? O de solución, pero estamos hablando de agua finalmente. El- y si es una solución isotónica, el flujo osmótico va a ser cero, ¿no es cierto? No va a haber flujo osmótico si la concentración de solutos fuera de la célula va a ser la misma. Entonces no va a haber movimiento de agua, ¿sí? Con una solución isotónica. Ahora, el efecto sobre la osmolaridad del fluido extracelular. ¿Qué es lo que pasa con la osmolaridad del fluido extracelular al agregar la solución? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene? Se mantiene, porque es isotónica o isosmótica, ¿sí? Ya, bien. La segunda, diarrea isotónica. A ver, Danixa, ¿qué tienes tú? Danixa, Alejandra Paredes. No está.
Joshua, tampoco está. Ya. ¿Qué pasa? Diarrea isotónica. ¿Qué tipo de solución es? Se está perdiendo. Se pierde soluto y líquido por igual, por lo tanto se mantiene, es isotónica, ¿sí? Te lo está diciendo el enunciado, ¿sí? Por lo tanto, la solución es una solución isotónica o isosmótica, ¿ya? ¿Qué pasa con el volumen del fluido extracelular? Disminuye, ¿sí? ¿Qué pasa con el volumen del fluido intracelular? ¿Mm? ¿Qué sucede? Javiera dice disminuye. ¿Alguien más? Vania dice no le pasa nada, se mantiene igual, no hay movimiento de agua. ¿Alguien dice aumenta? Ya, no le pasa nada, no hay movimiento de agua. Acuérdense que dice diarrea isotónica, por lo tanto no hay flujo de agua, ¿sí? Tú estás perdiendo solutos, como lo decían recién, y agua en la misma concentración, por lo tanto, eso hace que no varíe la osmolaridad en el fluido extracelular. Por lo tanto, en el fluido intracelular no va a pasar nada. ¿Y cuál es el efecto sobre la osmolaridad del fluido extracelular? Se mantiene, ¿no es cierto? Ya. Tercero, perdón. Consumo excesivo de papas fritas. Yo le dije que la gracia de esto no era que tomaran en cuenta la grasa ni nada, simplemente el sodio. Están consumiendo una alta concentración de sodio. Eso es lo que están haciendo. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa con la solución de... bueno, aquí están consumiendo papa frita, por lo tanto, solución va a ser, entre comillas, ya, hipertónica, ¿sí? Dentro del líquido que puedan estar consumiendo, a alta concentración de sodio va a ser hipertónica. Súper bien. ¿Ya? Krishna, ¿entiendes por qué? Ya. Volumen de fluido extracelular, ¿qué es lo que sucede? Eh, ya, a ver, se supone, a ver, ustedes nuevamente, el sodio, ¿a qué compartimentos va? Acuérdense siempre de eso. Cuando les decía en la clase que todo lo que tú consumes finalmente va a la sangre, por lo tanto va a ser compartimento extracelular, ¿sí? Siempre va a ese compartimento. Por lo tanto, si tú consumes una gran cantidad de sodio que se absorbe, ya el volumen del fluido extracelular en un primer momento no debería tener mayor impacto, ¿sí? Porque estamos hablando de solamente, básicamente soluto, ¿sí? Es como si le agregaras una cuchara de sal a la solución. El volumen no va a variar en un principio, ¿sí? Solamente que se va a hacer hiperosmolar, ¿sí? Eso que hemos dicho, o hipertónica en este caso. Por lo tanto, después, ¿sí? Cuando al agregar la sal, empieza a haber un movimiento de agua o se mantiene igual. ¿Qué es lo que pasa? Agregas la sal,
que eso es lo que estás haciendo. ¿Y qué va a pasar con los volúmenes de los compartimentos? ¿Qué pasa para responder esto, pensemos en esto. ¿Qué pasa con el volumen del fluido intracelular? ¿Mm? Aumenta. A ver, pensemos una cosa. ¿Qué es lo que, a ver, nuevamente yo creo que todavía los conceptos no están muy claros. ¿Qué significa que una solución sea hiperosmótica? Hiper- hiperosmótica, no estoy hablando de tonicidad. Hiperosmótica. ¿Qué significa una solución hiperosmótica? Que tiene Que está alta más concentrada. de soluto osmóticamente activo, ¿sí? Alta concentración de soluto osmóticamente activo, ¿ya? Por lo tanto, si tiene una alta concentración de soluto osmóticamente activo, ¿qué va a pasar con el flujo de agua? Y nuevamente, cuando decimos hiperosmótica, lo estamos comparando contra qué? Contra, si estamos en una solución, lo estamos comparando, acuérdense siempre, con el interior, ¿ya? De la célula. Por lo tanto, si al agregar una solución hiperosmótica al volumen extracelular, el volumen, o sea, el volumen de la célula, el interior de la célula, ¿qué es lo que va a pasar? Porque la célula es isotónica o isosmótica, por lo tanto, ¿qué va a pasar con el flujo de agua con respecto desde el interior al exterior o viceversa? El agua tendría, Ignacia, que salir, muy bien, ¿ya? Porque va desde donde está más diluido a donde está más concentrado. Por lo tanto, el agua sale de la célula. El volumen del fluido extracelular va a aumentar, ¿sí? ¿Qué pasa con el volumen del fluido intracelular entonces? Disminuye, ¿ya? Porque se va a mover hacia el fluido extracelular para poder compensar este cambio en la osmolaridad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto de esta alta concentración de sodio sobre la osmolaridad del fluido extracelular? Ya se los dije, y ustedes algunos respondieron también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el fluido extracelular? ¿Cuál va a ser su osmolaridad? ¿Se mantiene isotónica, isosmótica, hiperosmótica o hiposmótica? ¿Mm? Vamos, vamos. Se hace hiperosmótica. Ya. Actividad deportiva. Les dije, tomen en consideración pérdida de agua, no se fijen en los solutos, porque hay cierta pérdida de solutos también, pero por lo tanto, la solución, ¿ya? En este caso, que se está perdiendo, si estamos hablando que es básicamente agua, va a ser hiperosmótica, hiposmótica o isosmótica. Hiposmótica, ya, ¿sí? Hiposmótica. Básicamente es más agua que soluto, por lo tanto es hiposmótica. ¿Qué pasa con el volumen del fluido extracelular? ¿Aumenta o disminuye o se mantiene? Disminuye. ¿Qué pasa con el volumen del fluido extracelular? Da intracelular, perdón.
A ver, si pierden agua, básicamente agua, el volumen del fluido extracelular dijeron que disminuye, ¿sí? Si están perdiendo agua, básicamente, ¿qué pasa con qué le pasa a la osmolaridad del fluido extracelular? ¿Se hace más concentrado, más diluido o no, o se mantiene? Vale, dice hiposmótica. ¿Mm? A ver, dígame. A ver, pensemos, veamos, nuevamente, si ustedes pierden, le estoy diciendo, piensen que básicamente están perdiendo agua. Por lo tanto, ustedes me dijeron recién que el volumen extracelular va a disminuir. Siempre cuando analicen esto tienen que pensar en dos cosas, soluto y agua. Cuando ustedes piensan en el concepto de concentración, lo que ustedes están hablando es una proporción de moléculas de soluto por moléculas de agua. ¿Sí? Si una solución es más concentrada, significa que tiene más soluto por agua. Menos concentrada significa que tiene menos soluto por agua. Si ustedes en una solución de concentración X, ustedes le sacan agua, la concentración de soluto por agua disminuye o aumenta. Va a aumentar. Se va a hacer más concentrada porque le están sacando el agua. Por lo tanto, ahora van a tener más moléculas de soluto por el volumen de agua que queda. ¿Sí? Dicho de otra manera, el menor volumen de agua está conteniendo más soluto. Está conteniendo el mismo soluto, pero en proporción es mayor. ¿Sí? Por lo tanto, si el volumen que ustedes dicen disminuye, yo les dije, no tomen en cuenta el soluto. Por lo tanto, el soluto ustedes asumen que se mantiene, no se pierde. No se pierde. ¿Ya? Por lo tanto, si no se pierde el volumen, o sea, el soluto, va a estar más concentrado. Por lo tanto, el efecto sobre la osmolaridad es que se hace hiperosmolar, ¿sí? Porque sacaron agua solamente. Ahora, si se hace hiperosmolar, ¿qué pasa con el volumen del fluido intracelular? Si la solución exterior es hiperosmolar, significa que va a haber flujo osmótico. ¿Desde dónde? Desde la célula hacia el exterior. ¿Por qué? Porque va de donde está más diluido a donde está más concentrado. ¿Sí? Por lo tanto, el volumen de fluido intracelular va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El control que les dije que les iba a hacer, lo voy a hacer al final de la clase por si acaso. Ya, vamos a ver ahora potencial de membrana. ¿Ya? La clase que viene ahora y vamos a ver después la siguiente que es sinapsis. ¿Ya? A ver, lo primero que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de potencial de membrana, nos referimos a que, o estamos atribuyendo que la célula tiene una carga eléctrica, ¿sí? Tiene, en que se establece una diferencia de potencial entre el exterior y el interior. Y eso, si ustedes se fijan en la figura, si ustedes fueran capaces en este momento
de medirlo con un voltímetro, ¿sí? Verían que la célula, en la gran mayoría, no es todo igual, ¿sí? Las células, ahí, dependiendo de la función de la célula, el potencial de membrana eh, varía, es alrededor de menos 70 milivolts, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué finalmente tenemos un potencial negativo dentro de la célula? Y segundo, ¿por qué se establece también alrededor de los menos 70 milivolts? ¿Ya? O sea, las células tienen una carga eléctrica, y esa carga eléctrica se da porque dentro de la célula tenemos iones, ¿sí? Tienen muchos iones, ¿ya? Eh, y es negativo, ¿por qué? Porque las cargas negativas predominan sobre las positivas, ¿sí? Entonces, las células, ahora lo que voy a tratar de explicar es que entiendan por qué se establece en ese potencial negativo, ¿ya? El, esto, dígame. Oh, menos mal, ¿de verdad la pasó con ustedes? Potencial de acción, ya, entonces, a ver, me equivoqué, tienes razón, ¿no? Profe, ¿usted va a subir la grabación de la clase pasada? Porque como el problema que hubo por Zoom, yo, por ejemplo, no pude entrar a la clase. Ya, sí, sí, estoy en eso, estoy en eso, Sí, aunque sea esa clase, pues, ya. Por aquí porque igual pasó bastante materia. quedé acá, ¿sí? En esta diapositiva, ya. Eh, a ver, ya, aquí, ya. Entonces vamos acá. A ver, bueno, les quedó claro, el- nuevamente, aunque lo estaba repitiendo, el concepto de por qué el potencial se mantiene negativo, por qué el potasio establece el potencial de membrana de la célula, finalmente, porque es el máximo responsable de mantener el potencial de membrana en ese valor. ¿Les quedó claro? Ya. Entonces, si entendemos bien, eh, ya. Entonces, si entendemos que el potencial de membrana de las células se establece principalmente por el ion potasio, dado que está cerca de su potencial de equilibrio electroquímico, ¿ya? Y que no se establece, que es alrededor de menos 90 milivolts, pero no se establecen en menos 90 milivolts porque tenemos otros iones participando que van a hacer o que van a alterar, ¿ya? Un poco van a participar del establecimiento del potencial de membrana también, los otros iones de carga positiva, pero no son o no tienen el impacto del potasio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están eh, en concentraciones mucho más bajas que el potasio, ¿sí? Y están lejos de sus potenciales de equilibrio electroquímico. Ahora, cuando establecemos el potencial de acción es, es un cambio en la polaridad de la célula muy rápido, ¿sí? Muy rápido, que permite a la célula generar una señalización para poder decirle a otra célula que tiene que hacer algo, ¿sí? Esta es una forma de mandar una señal. Ahora, este potencial, este cambio en la polaridad de la membrana, tiene múltiples características y va a ser un proceso sumamente regulado. Ahora, ¿qué fases, qué características vamos a ver durante el potencial de acción? Vamos a ver, si ustedes se fijan en la figura,
Primero que nada, que la célula se tiene que depolarizar, ¿ya? ¿Y qué significa depolarización? Es que hay un cambio en el potencial de membrana, el cual se va haciendo primeramente en menos negativo, después se invierte el potencial, se hace positivo, llega a un pic del potencial, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado con respecto al sodio, que estaba muy cerca del potencial de equilibrio del sodio? Y después venía una fase descendente, en el que llamábamos repolarización, en el cual el potencial de membrana va a volver a su estado en reposo, y en muchas células este regreso al potencial de reposo implica una tercera fase que se llama hiperpolarización, en la cual no llega justo al potencial de reposo, sino que baja más allá, cercano al potencial de equilibrio del potasio, y después empieza a retornar más lentamente al potencial de reposo de la célula. ¿Sí? O sea, va de 90, menos 90, hiperpolariza la célula, y después empieza lentamente a subir hasta llegar al potencial de reposo. Ahora, para que ocurra esto, primero que nada, el potencial de acción no quiere decir que la célula se empiece cuando cuando tenemos una depolarización de la célula, no necesariamente eso significa que tienes un potencial de acción. El potencial de acción, si queremos definirlo de una manera estricta, se ocurre cuando los canales de sodio dependiente de voltaje se abren. Y al abrirse, este proceso ocurre sí o sí. ¿Se acuerdan que en el colegio le decían como algunas características es que el potencial de todo o nada? Y se refiere a todo o nada porque en este proceso, cuando se abren los canales de sodio dependiente de voltaje, el sodio va a entrar, ¿ya? Y eso no hay cómo pararlo. ¿Se acuerdan que la entrada de sodio estaba facilitada por la diferencia del gradiente de concentración? Y además, como el interior es negativo, también por un gradiente electroquímico, ¿sí? Todo ingresa, todas las fuerzas llevan al sodio a ingresar. Por lo tanto, una vez que se abren los canales, el potencial ocurre sí o sí. Entonces, la clave que les voy a mostrar ahora es entender qué es lo que nos lleva finalmente a llegar a ese momento en el cual los canales de sodio dependiente de voltaje se abren. Entonces, todas las células que van a tener ¿no es cierto?, capacidad de generar potenciales de acción y de variar sus potenciales de membrana, se llaman células excitables, ¿sí? Ya. Ahora, los potenciales de acción no son todos iguales. Vas a tener distintos tipos de potenciales de acción dependiendo de la célula. Si ustedes se fijan acá en la célula de músculo liso, tiene un potencial que es muy similar al de una neurona. El potencial de una célula de músculo cardíaco, si ustedes se fijan, tiene otro tipo de potencial en el cual el fenómeno de depolarización es mucho más rápido, muy rápido. Si ustedes se fijan, casi prácticamente vertical. Tiene una fase de repolarización lenta, si ustedes se fijan acá, que lo vamos a ver en su momento con detalle. Y si ustedes se fijan, no hay un potencial, un periodo de hiperpolarización. Y la célula de músculo esquelético, miren, también tiene un periodo de depolarización muy rápido, pero si ustedes se fijan, la repolarización es muy rápida también, en un principio, pero después se mantiene lentamente llegando hasta el potencial de reposo, sin pasar por un periodo de eh, hiperpolarización. Acá también les muestro este es un gráfico que muestra el potencial de acción de las células marcapaso del corazón, ¿ya? En el cual podemos ver que los potenciales de reposo, si ustedes se fijan, un poco más o menos negativo, más cerca de lo que se denomina umbral, que ahora les voy a definir. Se llega a un pic del potencial de acción, ya que tampoco es tan alto, pero si ustedes se fijan, el potencial de reposo tampoco es estable,
inmediatamente genera otro potencial de acción. Todo esto lo vamos a ver después en cardiovascular. Por lo tanto, tiene otras características, ¿sí? Entonces, dependiendo de la célula, vamos a ver distintos tipos de potenciales de acción. Ahora, otro detalle también que es importante analizar aquí, es que en las neuronas, ¿ya? Los potenciales de acción no se generan en cualquier zona de la célula. Los potenciales de acción se generan en una zona que está aquí al comienzo a ver, en este caso en el soma, el- en la zona de gatillo, donde comienza el axón, ¿sí? También esto no es solamente en esta zona, las neuronas no hacen sinapsis solamente en el soma, también los pueden hacer a nivel de los terminales sinápticos o a nivel de los terminales sinápticos de la dendrita o del axón, ¿ya? Pero como fin, ¿ya? Cuando tú tienes y lo que se refiere, y lo que les quiero tratar de explicar ahora, es que el potencial de acción, ¿sí? En el soma, los canales de sodio dependiente de voltaje están principalmente localizados en esta zona de gatillo, ¿ya? Por lo tanto, una entrada de iones en la célula no va a generar necesariamente un potencial de acción, ¿sí? Y de hecho, las sinapsis que se generan no generan potenciales de acción per se, ¿ya? Lo que hace una sinapsis cuando libera un neurotransmisor y este activa un receptor en la célula, genera lo que se llama potencial graduado. ¿Y qué se refiere a un potencial graduado? Es una diferencia de potencial, ¿sí? Que se genera en la célula, pero que no es capaz de generar un potencial de acción. ¿Y por qué? Porque yo les decía que para que genere un potencial de acción, lo que yo debo tener necesariamente es que se abran los canales de sodio dependiente de voltaje. Y para que se abran los canales de sodio dependiente de voltaje, tenemos que llegar a un potencial que se llama potencial umbral, ¿sí? Que si ustedes se fijan acá, el potencial de reposo es menos 70 milivolts, el potencial umbral es alrededor de menos 55 milivolts, ¿ya? Por lo tanto, cuando les digo llega un potencial, ustedes lo primero que tienen que pensar es iones que están ingresando, iones de carga positiva, ¿sí? Que están ingresando, principalmente el sodio. Por lo tanto, cuando el neurotransmisor se une a su receptor, este receptor, si un canal se abre, deja pasar iones, ¿ya? Imagínense, entra sodio, al entrar carga positiva, el potencial se empieza a hacer menos negativo, ¿sí? Estamos en esta zona aquí arriba, cerca de donde está el receptor. Llegamos al umbral, pero no pasa nada. Todavía no hay potencial de acción. ¿Por qué? Porque aquí no están ubicados los canales de sodio dependiente de voltaje, están acá. Por lo tanto, estos iones, sabemos que se mueven, tienen que empezar a fluir hasta esta zona, moverse. Eso implica que estos iones se van a empezar a diluir, ¿sí? Por lo tanto, la concentración a medida que vamos avanzando y acercándonos a la zona de gatillo va a disminuir. Por lo tanto, el potencial, si tú lo empiezas a medir y a lo largo, ¿no es cierto?, alejándonos de donde está el receptor, empieza a disminuir, ¿sí? De tal manera que cuando llega a la zona de gatillo, el potencial disminuyó a tal nivel que no alcanza el potencial el potencial umbral, de tal manera que no se genera el potencial de acción, ¿ya? Ahora, entonces, para que realmente ocurra el potencial de acción, la cantidad de iones que deben ingresar a las células deben ser tal de que al llegar a esta zona, ¿sí? El potencial llegue al estado umbral. De tal manera que aquí los canales de sodio dependiente de voltaje se van a abrir y se va a generar el potencial de acción y se va a propagar la señal. ¿Se fijan? Entonces, la manera como las células se comunican, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, no es generándoles potenciales de acción rápidamente. O sea, que una neurona estimula
y se genera potencial de acción, como tal vez uno lo ve en los libros, sino lo que hacen es generar potenciales graduados, o sea, estimulan la entrada de iones para generar una pequeña depolarización en la célula. Por lo tanto, esa pequeña depolarización en conjunto con otras que van llegando van a hacer que tengamos la suficiente cantidad de iones dentro de la célula de carga positiva para que en la zona de gatillo, la zona donde estén los canales de sodio dependiente de voltaje, y el potencial llegue al umbral en esta zona para que estos se abran y se genere el potencial de acción. ¿Se fijan? ¿Y por qué no me quiero adelantar en algunos conceptos que lo vamos a ver en la otra clase? Esto sucede porque es una manera muy eh, importante para poder regular la comunicación entre las neuronas, ¿sí? Si una célula lograra generar solamente por ella misma, la liberación de un neurotransmisor, por ese, eh, por ese terminal, no tendríamos forma de empezar a regularlo con el sistema como está diseñado, ¿sí? No habría forma como regularlo. Entonces, después les voy a explicar en sinapsis cómo genera, ¿no es cierto?, este tipo de conversación para poder regularlo. La transmisión de potenciales de acción. ¿Les queda claro? ¿O vamos de nuevo? Ya. Entonces, en este potencial de acción que se empieza a generar, ¿ya? Vamos a tener, por lo tanto, lo que les decía recién, una zona de depolarización que va desde el estado umbral, ¿no es cierto?, hacia adelante, lo que se llama overshoot, pero por lo que lo vamos a definir, ¿no es cierto?, cuando se cambia la polaridad, si llegamos al pic del potencial de acción, ¿sí? Después viene una zona de repolarización, o sea, el potencial empieza a retornar hacia su estado en reposo, y en los que tienen esta característica también vemos una zona de hiperpolarización. Ahora, lo que les decía anteriormente, la amplitud, ¿sí?, y la forma de los potenciales de acción varía considerablemente de un tipo celular a otro, y eso va a depender de los canales que ocupen y el tipo de iones que ocupen para poder generar este potencial de acción, ¿ya? Ahora, para explicar un poco más en detalle el proceso, que ya les nombré recién, vamos a ver por qué, o les voy a explicar ahora, por qué sucede a nivel de flujo iónico y con los canales en cada una de estas etapas. Cuando tenemos estado en reposo, significa que el potencial se mantiene relativamente estable, por lo tanto, los canales de sodio dependiente de voltaje, los canales de potasio, etcétera, van a estar cerrados, ¿sí? No hay mayor flujo, ¿sí? El flujo neto es cero. Pero cuando llega una señal, como les decía recién, por ejemplo, un neurotransmisor se liberó, ese receptor se activó, se abrió su canal o abrió otro canal, dejó el paso de iones. Eso implica, ¿ya?, que empiezan a entrar iones, ¿sí? Empieza a entrar iones. Ahora, este flujo de iones dentro, que lo habíamos definido como potenciales graduados, van a llevar el potencial al potencial de umbral, ¿ya? Ahora, esto implica que a medida que vamos avanzando, algunos canales de sodio, ¿no es cierto?, si pueden, en la zona de gatillo del potencial de acción, se empiezan a abrir, ¿sí? Pero obviamente que se abra ese canal no necesariamente un canal va a implicar que el potencial va a ser lo suficientemente fuerte para generar el potencial de acción. Por lo tanto, requerimos que se llegue
al potencial umbral. Ahora, cuando llegamos al potencial de umbral, el potencial es lo suficientemente ya fuerte, ¿sí? Y cuando hablo de potencial es que las cargas nuevamente positivas, principalmente sodio, que van a ingresar a la célula son lo suficientemente altas para que los canales de sodio dependiente de voltaje se abran. Y al abrirse todos los canales de sodio dependiente de voltaje, la entrada de sodio es masiva, y es lo que vemos aquí. Cuando llegamos al, a la zona del pic del potencial de acción, los canales de sodio dependiente de voltaje no se cierran, se inactivan, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿por qué se inactivan? Nuevamente, aquí nos estamos acercando al potencial de equilibrio electroquímico del sodio, por lo tanto, obviamente, las fuerzas para ingresar ya empiezan a ser menores, pero acuérdense que el canal de sodio dependiente de voltaje tiene una colita que es, que es positiva, por lo tanto, al invertirse el potencial dentro de la célula, esa colita empieza a generar repulsión de cargas. Por lo tanto, va a tapar el canal de sodio dependiente de voltaje y de esa manera el potencial, el canal de sodio se inactiva y no hay más paso de sodio. ¿Sí? Y en este momento también lo que va a ocurrir es que los canales de potasio se van a empezar a abrir. ¿Y qué pasa con eso? Como el potasio está más concentrado adentro que afuera, el potasio empieza a salir. Al potasio es carga positiva, por lo tanto, al empezar a salir cargas positivas, va a implicar que el potencial se empiece a hacer menos positivo y después más y más negativo por la salida masiva de potasio. ¿Ya? Hasta que ya nos acercamos al potencial equilibrio electroquímico del potasio, ¿cierto? Por eso en las neuronas vemos que en este caso hay una zona de hiperpolarización, ¿ya? Y que después, lentamente, cuando se cierran los canales de potasio, empieza a repolarizarse. Ahora, si tomamos en consideración que al abrir los canales de sodio dependiente de voltaje, ingresó sodio a la célula, ¿sí? Si se abren los canales de potasio, sale potasio, quiere decir que estamos teniendo una alteración en los equilibrios de concentración de ambos iones, ¿sí? Y la célula tiene que tratar de restablecer esos equilibrios. Por lo tanto, la célula tiene que ingresar ingresar el potasio que ha salido y sacar el sodio que ha ingresado. Y para eso tenemos la bomba sodio-potasio TPasa, que va a estar trabajando para mover de vuelta los iones a su lugar inicial. Y esto se ve, bueno, esto lo vamos a ver a lo largo de todas obviamente del periodo de repolarización, pero lo vemos principalmente aquí, si ustedes se fijan. En esta zona, ¿por qué de menos 90 empieza a salir a menos, o se va a menos 70? Porque la bomba sodio-potasio TPasa empieza a ingresar más potasio, ¿no es cierto?, que ha salido, por lo tanto empiezan a entrar más cargas positivas y se empieza a restablecer el potencial de reposo de la célula. ¿Se fijan? Ese es a nivel de canales, cómo funciona el proceso del potencial de acción, ya cómo se realiza el movimiento de iones para llevar a cabo este potencial de acción. Ya que se los dejo aquí en esta diapositiva para su estudio, donde están las distintas fases que ya se las he explicado, ¿ya? ¿Ya estamos de acuerdo? Aquí está la activación del canal de sodio y su inactivación. ¿Se acuerdan que se lo habíamos... Ah, chuta, estoy yendo para atrás, ¿no? No, estoy bien. Ya. Aquí tengo el canal de sodio dependiente de voltaje, la colita hidrofóbica. Si ustedes se fijan, tiene cargas positivas
y al invertirse el potencial, va a haber repulsión de carga y este se va hacia el interior, ¿sí? Tapándolo. Aquí está el proceso en 2 etapas para que también pueda facilitar su estudio. Ya se los dejo. Aquí, en este caso, son las sobre la actividad del canal de sodio dependiente de voltaje en el potencial de acción. ¿Ya? Bueno, esta diapositiva habla un poco sobre el potencial umbral. Espérame un poquitito. Espérame un poquitito. Ya. Entonces, el estímulo umbral, entonces, tenemos que se refiere a la entrada de cargas positivas, ¿sí? Necesaria para llevar al momento en el cual los canales de sodio dependiente de voltaje se abran, ¿sí? Es una corriente, como dice acá, depolarizante, ¿sí? Que sea la suficiente, o que implique las suficientes cargas positivas que ingresan a la célula para ser capaces de abrir los canales de sodio dependiente de voltaje. Y nuevamente, si no se alcanza este potencial, no se genera potencial de acción. Ahora, otro punto importante a tomar en consideración en este proceso es que las neuronas, y en general todas las células, ¿ya? Poseen lo que se denomina periodos refractarios. ¿Y a qué se refiere? A que las células no pueden generar un potencial de acción tras otro antes que el proceso se haya retornado hacia un estado cercano al inicial. ¿Por qué? Se los voy a explicar. Primero pasamos a un periodo refractario absoluto, en el cual no puedes generar un nuevo potencial de acción mientras el otro esté en curso. Y el segundo es el periodo refractario relativo, en el cual tú puedes generar un potencial de acción, pero necesitas un potencial, una señal un poco más fuerte, ¿sí? Para poder lograrlo. ¿Y a qué se refiere esto? A ver, vámonos mejor con esta figura. Si yo les digo en esta figura que se está llegando al umbral y se abren los canales de sodio dependiente de voltaje, los canales están abiertos. Por lo tanto, si llega una nueva señal, acuérdense que una nueva señal son iones que ingresan, son cargas positivas que ingresan. Pero si el potencial ya de las células está depolarizado, ya está subiendo, no va a pasar nada, va a ser más carga, pero no puede pasar, no puede generar otro potencial porque los canales ya están abiertos, ya está ingresando sodio, ¿sí? Por lógica, ¿no es cierto? Si ingresa más carga va a contribuir a lo que está ocurriendo, pero no va a pasar nada más. Los canales ya están abiertos. Ahora, cuando se está repolarizando, acuérdense que los canales están inactivos. Por lo tanto, no están cerrados. Por lo tanto, lo que necesitamos es que estos canales pasen de su estado inactivo a cerrado para que pueda al abrirse generar el flujo de iones nuevamente, el flujo de sodio. ¿Sí?
Por lo tanto, cuando estamos repolarizando, los canales están inactivos, ¿sí? Y aquí, al llegar al umbral, cercano al umbral, ahí pasamos a un estado que se llama de periodo refractario relativo. ¿Qué quiere decir? Que si la señal que viene es lo suficientemente fuerte, aquí ya los canales de sodio pasaron de su estado inactivo a cerrado, por lo tanto podrían abrirse, ¿sí? Por lo tanto, ahí pueden abrirse y eh, generar un nuevo potencial de acción, ¿ya? En sí, cuando hablamos de, de generar un nuevo potencial de acción, es la cantidad de iones que yo requiero llevar desde mi posición inicial hasta el umbral, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, eso implica un número de cargas que tienen que ingresar. Si el potencial de reposo está más cerca del umbral, implica menor cantidad de cargas, ¿ya? Pero aquí van a trabajar también otras fuerzas que no, más complejas, que no las vamos a ver a nivel de este curso, que hacen que cuando la célula se está repolarizando, eh, sea un poco más costoso poder, aunque estemos más cerca del potencial del umbral, de poder realizarlo, ¿ya? Pero en general, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver en la siguiente clase, en el siguiente set de diapositivas, eh, es una forma como la célula se regula, acercarse al umbral o alejarse del umbral para poder facilitar o no que se genere el potencial de acción. Por lo tanto, cuando estamos en el periodo de repolarización y llegamos o estamos cerca del potencial de un umbral, si llega otro potencial, teóricamente sí puede generar el potencial de acción, ya porque los canales ya pasaron de inactivos a cerrados y por lo tanto se pueden volver a abrir. Ahora, eso implica que tiene que haber un tiempo entre un potencial y otro para que también pueda generar el suficiente flujo de iones para que se transmita la señal. Y es lo que trata de mostrar esta diapositiva. Si tenemos dos potenciales de acción, uno tras otro, ¿sí? En el cual el segundo se está dando cuando todavía la célula está en periodo refractario relativo, si ustedes se fijan, el potencial que se genera es muy débil, no al nivel de lo que se genera el primero. Si el tiempo que dejamos transcurrir es un poco mayor, el potencial que se genera va a ser mayor aún, más fuerte, pero aún no alcanza. Si el tiempo ya es lo suficiente, ¿sí? O el espacio entre un potencial y el otro, quiere decir que si este ya volvió a su estado de reposo, la posibilidad de que el segundo potencial de acción que se genere sea igual que el anterior es máximo porque la célula ya está en reposo, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto, finalmente, es que aquí tenemos flujos de iones. Mientras los flujos de iones no se estabilicen, ¿ya? Para poder generar un potencial de acción de igual magnitud, tengo que ser capaz de movilizar la misma cantidad de iones. Si los iones todavía no llegan a su equilibrio, eso quiere decir que para poder forzar el sistema y generar esa cantidad de flujo de iones que me lleva al pic, eso tiene que necesariamente generar, no sé, un mayor estímulo. A eso es lo que me he referido ahora. ¿Me comprenden la explicación? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora, el potencial de acción en una neurona, si ustedes estamos hablando de flujo de iones solamente, de iones. Por lo tanto, esto no tiene una señalización que le diga a los iones, mira, tú tienes que ir desde aquí hasta allá, en esta dirección.
puede ir en cualquier dirección. Si nosotros estimulamos un potencial de acción en la mitad de un axón, el potencial de acción se va a dirigir en ambas, hacia derecha y izquierda, ¿sí? No va a discriminar, ¿sí? Entre uno y otro. ¿Por qué? Porque, nuevamente, es flujo de iones y mientras logre los potenciales umbrales en estas zonas, ¿no es cierto?, la membrana, va a generar el potencial de acción, ¿sí? Y es lo que tú ves acá. Y el llegar al potencial, y nuevamente, también es un concepto que quiero que les quede bien claro, el umbral se tiene que lograr a cada punto de la propagación del potencial. Aquí, acá, me siguen el cursor, ¿no es cierto? En esta zona, en la siguiente, y así sucesivamente, el potencial va llegando al umbral en toda esta zona, abriendo los canales de potencia de dependiente de voltaje, de sodio dependiente de voltaje, en todas a lo largo de la membrana, y se va depolarizando una tras otra, ¿sí? La llegada al umbral no es solamente en la zona de gatillo, sino que es de ahí en adelante. Por eso se propaga. Si esta zona no se pudiera, ¿no es cierto?, llegar al umbral, el potencial para ahí. Ahí quedó, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos es que el potencial de acción se dirija de manera unidireccional, desde la zona de gatillo hacia el terminal, no hacia atrás. Sabemos que si estamos hablando de la zona de gatillo, ¿no es cierto?, en el inicio, en el origen, en el soma, donde está originándose el axón, no va a poder devolverse hacia el soma porque no hay canales de sodio dependiente de voltaje. Por lo tanto, en esa zona no va a haber generación de potencial de acción. Pero hacia adelante, lo que nosotros queremos, y nuevamente les doy este ejemplo, aquí tenemos la zona de gatillo, se depolariza, ¿no es cierto? Se va a depolarizar, ingresa sodio, el interior se depolariza, ¿ya? Y los iones fluyen, ¿sí? En ambas direcciones. Acuérdense que no son inteligentes, es solamente reacciones químicas. A eso me refiero. Por lo tanto, van a fluir en ambas direcciones, hacia la zona que previamente se depolarizó con la zona que todavía no se ha depolarizado, ¿sí? Y esto quiere decir que esta zona de aquí va a llegar al umbral y se van a abrir los canales de sodio dependiente de voltaje y va a entrar sodio y se va a depolarizar y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa hacia atrás? ¿Por qué no se devuelve el potencial de acción? Porque, como les dije recién, las células están en periodo refractario y esta zona, ¿no es cierto?, están con los canales de sodio dependiente de voltaje inactivados, ¿sí? Por lo tanto, eso va a implicar necesariamente que no puede responder nuevamente y generar otro potencial de acción. ¿Se fijan? Por lo tanto, eso me asegura que la propagación del potencial de acción siempre va a ser unidireccional. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, lo que les he dicho hasta ahora entonces que el potencial de acción está dado principalmente se debe al flujo de iones, ¿sí? Sodio y potasio. Sodio para depolarizar y potasio para repolarizar, ya en las neuronas. Por lo tanto, si nosotros alteramos las concentraciones de sodio y potasio adentro o fuera de la célula, eso me va a afectar la generación de potencial de acción, porque va a alterar los equilibrios electroquímicos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si una persona está con hipercalemia o con hipernatremia? ¿Sí? ¿Qué pasa con la generación del potencial de acción? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Si ustedes se fijan en la figura, eh,
cuando tenemos aquí en la condición A, cuando tenemos, disculpen, en la condición A, vamos a tener que concentraciones de potasio normales, o sea, ¿sí? Disculpen. En las concentraciones normales de potasio, vamos a ver que no va a haber mayor efecto, ¿sí? Las concentraciones no, como son normales, no va a haber mayor alteración en el flujo de iones y no va a pasar nada, ¿ya? Si llega, ¿sí? Un potencial graduado, o sea, que no tenga o no deje entrar la cantidad de iones necesarias para poder llegar al umbral, no va a pasar nada, ¿sí? No pasa nada. Ahora, si generamos, ¿no es cierto? Estamos en normocalemia. Cuando hablamos de calemia es potasio, ¿sí? Igual a concentración de potasio normales. Si llega un potencial lo suficientemente fuerte, o sea, ingresan en las células la suficiente cantidad de iones para que el potencial de la célula eh, llegue al umbral, se genera el potencial de acción. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tienes hipercalemia? Hipercalemia significaría aumento, ¿sí?, en la concentración de potasio en el espacio extracelular. ¿Ya? Eso va a implicar, fíjense bien, nuevamente tenemos en estado normal una, entre comillas, proporción de iones fuera y adentro. ¿Sí? Si ustedes aumentan la concentración de iones afuera, eso va a hacer necesariamente que ese equilibrio entre las concentraciones afuera y adentro se tiene que restablecer. Y lo que va a pasar es que al aumentar las concentraciones de potasio fuera de la célula, va a hacer necesariamente que haya flujo de iones hacia el interior y el potencial de reposo ahora, al ingresar cargas positivas, para restablecer nuevamente el equilibrio, sea más cercano al umbral. Entonces, como les dije hace poquito, si el potencial de reposo está más cerca del umbral, significa que yo requiero menos cantidad de iones para poder llegar al umbral. Dicho de otra manera, antes, cuando ingresaban 10 iones, no era necesario, perdón, no era necesario, no era lo suficiente para poder llegar al umbral, por lo tanto no se genera potencial de acción. Pero en este caso, ahora como el potencial de reposo está más cerca del umbral, esos 10 iones ahora sí son capaces de generar o de llegar al potencial umbral y se genera potencial de acción. Eso implica entonces que antes, con un estímulo de tu motoneurona, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, a la célula muscular, antes ese potencial que genera esa neurona era un potencial graduado que requería otras para que así se generara, ¿no es cierto?, la sumatoria, la sumación, para poder generar el potencial de acción. Ahora no, el potencial de esa neurona va y genera el potencial de acción. ¿Se fijan? Y la célula muscular se va a contraer. Y tal vez eso no era lo que querías. Y eso puede generar, si es muy fuerte el estímulo, puede generar, ¿no es cierto?, el tétanos, la contracción, ¿no es cierto?, sostenida, fuerte del músculo. Si nos vamos al caso contrario, en hipocalemia, disminuye la concentración de potasio en la sangre. Por lo tanto, este equilibrio que nosotros les explicaba recién, ahora es al revés. Lo que va a hacer es que salgan cargas positivas de la célula para restablecer ese equilibrio entre lo que hay adentro y lo que hay afuera, y el potencial de la célula se hace más negativo. Por lo tanto, si antes, normalmente, con todos los potenciales graduados que se generaban que llevaban
el potencial de la célula al umbral y se generara el potencial de acción, ahora no lo hace. Y por lo tanto, no se llega al umbral y no se genera el potencial de acción. Por lo tanto, a nivel nuevamente del ejemplo de la célula muscular, podríamos llevar a debilidad muscular. Las células no se pueden contraer. ¿Me comprenden? ¿Sí? Ya. ¿Claro, claro? Ya. Ahora, otro ejemplo que podemos tomar para poder entender el fenómeno, ¿no es cierto?, cómo funciona el potencial de acción, es a través del trabajo del uso de los anestésicos, como la lidocaína, ¿ya? Los cuales inhiben los canales de sodio dependiente de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú inyectas lidocaína, llega el estímulo, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Mm? ¿Qué es lo que va a pasar? Si no se pueden abrir los canales de sodio dependiente de voltaje, se va a poder No se generar. va a producir, ¿Ah? no se va a producir. No se produce el potencial de acción. ¿Se fijan? No se produce el potencial de acción. ¿Ya? Entonces, en nuestro. ¿Vamos a poder generar potenciales graduados? ¿Sí o no? ¿Va a haber depolarización de la célula? Esa es la pregunta. Sí, pero no se va a poder generar el potencial de acción. Nuevamente, el concepto de polarización es cambio en el potencial que se va haciendo, ¿no es cierto?, menos negativo, ¿ya? Eso va a ocurrir porque llega el estímulo. Acuérdense que la lidocaína actúa sobre los canales de sodio dependiente de voltaje, no actúa sobre los receptores. Por lo tanto, si llega un neurotransmisor que actúa sobre su receptor y ese receptor es un canal y deja el paso de iones, ¿la célula se va a depolarizar? Sí. ¿Puede que el estímulo sea tan fuerte y llegue al umbral? Sí. ¿Pero va a ser capaz de abrir los canales de sodio? No. Por lo tanto, el potencial se va a perder. ¿Sí? Va a después recaer, se va a repolarizar y va a retornar al reposo sin generar el potencial de acción. Por lo tanto, la célula se puede depolarizar, sí, pero no va a poder generar el potencial de acción. ¿Ya? Porque para que genere potencial de acción necesitamos la apertura de los canales de sodio dependiente de voltaje. Ahora, esta propagación del potencial de acción a lo largo del axón va a depender de varios aspectos, ¿sí? Lo primero es la resistencia de la membrana plasmática, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? Nuevamente la conductividad, cuán resistente está la membrana plasmática al flujo de corriente, ¿sí? También va a depender del diámetro del axón. A mayor diámetro, mayor es la propagación, más rápida es la propagación del axón, del potencial de acción, perdón. Y también, como les dije, el tamaño de la corriente. O sea, si el potencial, el flujo de iones que se genera es muy alto, la propagación va a ser más fuerte, ¿sí? Por lo tanto, si en el caso, por ejemplo, de una eh, de inyección de lidocaína en una zona del axón,
el potencial va a llegar hasta ahí. Como no puede abrir los potenciales de los canales de sodio dependiente de voltaje, los iones van a empezar a ir moviéndose, de tal manera que la corriente sigue fluyendo, pero no por regeneración del potencial a lo largo, sino porque los iones siguen moviéndose. Pero como les decía, estos iones empiezan a decaer, o sea, la concentración empieza a disminuir, por lo tanto el potencial generado, la depolarización generada en esa zona va a ir siendo cada vez menor. Por lo tanto, si la corriente generada es mientras más fuerte, entre comillas, va a poder llegar más lejos. ¿Sí? Por lo tanto, entonces lo que les he dicho es que la velocidad de conducción de un potencial de acción en una axón va a aumentar con su diámetro. Y lo que vemos es que nosotros tenemos distintos tipos de neuronas, ¿ya? Y con distintos diámetros de axón, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, el diámetro del axón va desde los 12 a 22 micrómetros hasta los 0,3, 1,3 micrómetros. Y si ustedes se fijan, es proporcional, no digo si proporcional, no, pero va en conjunto el diámetro con la velocidad de conducción. Mientras el diámetro es menor, la velocidad es menor. Y tenemos que las fibras, por ejemplo, sensitivas que dan o que entregan información de la posición de los tridimensional de los músculos, ¿sí? Cómo tienes tú puesta la articulación, son axones de amplio diámetro y con alta velocidad de conducción. En cambio, una fibra autónoma que va hacia músculo liso cardíaco, ¿ya? Son axones de diámetro bajo y velocidad de conducción baja, ¿ya? Ahora, hay otro también aspecto importante en la velocidad de conducción de las neuronas, que es la presencia de la mielina. Si ustedes se acuerdan en el colegio, la mielina son pequeñas, si ustedes se fijan, aquí, son células, ¿ya? Que van a estar envolviendo los axones, ¿sí? Son células gliales, que van a estar envolviendo los axones y generando zonas de baja resistencia eléctrica. Por lo tanto, el potencial eléctrico puede fluir rápidamente por esta zona, ¿ya? ¿Qué va a generar esto? Que las células o las neuronas que tengan esta mielina, esta vaina de mielina, va a poder conducir la velocidad del potencial de acción mucho más rápido que las células que no lo tienen, que se llaman amielínicas, ¿sí? Aquí están los dos ejemplos. En general, la mayor cantidad de neuronas son mielínicas, ¿sí? Las amielínicas son mucho menores en número, pero tienen funciones muy específicas y se entiende por qué. Eh, entonces, la propagación del potencial de acción a lo largo de una célula, ¿no es cierto?, sin mielina, implica que va a ser, como les explicaba en las diapositivas anteriores, va a ir propagándose de zona en zona, una tras otra, ¿sí? Por lo tanto, implica un mayor recorrido, ¿sí? Parte aquí, después tiene que seguir adelante, 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 una tras otra. Por lo tanto, implica un proceso que se tiene que llevar a cabo en todo a lo largo del axón, ¿sí? Por lo tanto, toma tiempo. En cambio, una célula que tiene la mielina, ¿sí? Que les decía que una célula glial, ¿ya? Que va a generar una zona de baja resistencia eléctrica, va a generar o va a dejar el axón descubierto entre las, ¿no es cierto?, separación entre célula y célula. Y esto implica que, y ustedes se fijan acá, aquí está el axón y esta es la célula, ¿sí?, glial.
que no les doy nombre ahora porque lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero estamos hablando de las células de Schwann o oligodendrocitos, que van aquí, que están envolviendo al axón, ¿se fijan? Y lo que hacen finalmente es que dejan expuesto el axón en las separaciones entre una célula y otra. Y esta separación entre una célula y otra se llama nodo de Rambier. Por lo tanto, lo que se denomina es que la corriente en esta célula es saltatoria. ¿Y qué quiere decir esto? Es que se depolariza esta zona, igual como se los he explicado, pero ahí fluye rápidamente hasta el otro nodo de Rambier. Y así sucesivamente. De tal manera que la transmisión es mucho más rápida y se denomina corriente o conducción saltatoria. Va de uno al otro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se ve esta propagación, ¿no es cierto?, de la conducción en una neurona mielínica? Es mucho más rápida. ¿Qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando estas mielinas se degeneran o no funcionan bien, ¿ya? Lo que vamos a ver es que va a haber una conducción más lenta, ¿no es cierto? Porque si se pierde la mielina, la conducción va a tender a ser más lenta. Entonces, eso puede llevar a que por ejemplo, la conducción de una motoneurona para contraer un músculo, ¿ya?, no sea lo suficientemente fuerte o no pueda llegar, se demore mucho en llegar o no llegue y no se pueda contraer el músculo, ¿ya? Y esto es, ¿no es cierto?, la enfermedad, la tengo acá, de esclerosis múltiple, ¿sí? La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica donde se pierde la mielina y dependiendo del tipo, ¿no es cierto?, cuán agresivo sea el daño en esta mielina, es el grado de progresión o la velocidad de progresión de esta enfermedad. Mientras mayor sea la pérdida y degeneración de la mielina, más rápido va a progresar, ¿sí? Y obviamente con eso es la expectativa de vida del paciente, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo se explican los efectos clínicos de la patología? Esa persona que después no puede contraer la musculatura, se explica por qué, porque al perder la mielina, ¿no es cierto?, el potencial de acción eh, se transmite de manera más lenta, o a veces no. Si esta pérdida o degeneración de la mielina puede llevar también a la degeneración de la neurona, ¿ya? Pero pensemos en la degeneración de la mielina y la conducción más lenta. Por lo tanto, la capacidad de contraer el músculo va a ser menor, ¿sí? Y pudiendo después, ¿no es cierto?, en estados progresivos, cuando ya la neurona empieza a morir, que ya no se pueda contraer el músculo, y eso lleva, ¿no es cierto?, a la muerte del paciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién dijo no? Ignacia, cuéntame, ¿cuál es la duda? Ignacia, ya. Vamos a recreo, 10 minutos, ¿sí? Y volvemos a las 10, tengo a las 10:03, a las 10:13, en 10 minutos para la segunda parte de la clase. ¿Ya?
Hola, ¿ya estamos de vuelta? ¿Están acá? Ya, ya. ¿Les gustó? Terminamos la clase. Partamos. Ahora continuando con eh, continuando, perdón, con la clase que estábamos hablando antes del recreo, vamos a empezar a ver ya adentrarnos en neurofisiología y empezar a analizar el fenómeno de sinapsis, ¿sí? Donde aplicamos el concepto de potencial de acción, que va a ser la capacidad, ¿no es cierto?, de comunicarse de las células, pero ahora vamos a empezar a entrar a ver cómo funciona esta señalización y los distintos tipos de neurotransmisores que van a empezar a ocupar, cómo se sintetizan, cómo se liberan, eh, y empezar a ver, después, bueno, en las siguientes clases, las distintas funciones del sistema nervioso central y la, en especial, ¿no es cierto?, los distintos tipos de eh, sistema nervioso, la separación, disculpen, de las distintas partes del sistema nervioso. Vamos a ver sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central. Entonces, partamos. Eh, ya. Como les había mostrado en las diapositivas anteriores, las neuronas, ¿no es cierto?, son unas células que tienen capacidad de ser excitables, que ocupan la transmisión de potencial de acción para poder comunicarse entre una y otra. Pero como ustedes ya tal vez saben desde el colegio, las neuronas son las células más importantes en el sistema nervioso central y van a formar una verdadera red de circuitos que van a permitir captar la información desde el medio para poder generar una respuesta ante esa variación en el medio, ¿ya? Eh, esa comunicación, esa red de circuitos se va a comunicar entre unas y otras por señales eléctricas, ¿sí?, que se van a propagar, tanto axones como las dendritas, para poder decirle a las siguientes neuronas, ¿no es cierto?, qué es lo que deben hacer y generar una respuesta fisiológica. Para poder entender la comunicación celular y cómo las neuronas se van a mandar las señales, tenemos que entender qué tipo de comunicaciones celulares tenemos y dónde van a participar nuestras neuronas. Lo primero, ¿se acuerdan que habíamos visto? Teníamos una señal que se llamaba endocrina, cuando una señal se libera en la sangre y va a actuar a larga distancia. Las neuronas también ocupan esta comunicación endocrina, liberando una hormona, por ejemplo, neurohormona, a la sangre, y esta va a llegar a un tejido blanco para, ¿no es cierto?, modificar la,
señalización de esta célula. Ahora también tenemos señales autocrinas, en las cuales la célula secreta una señal y esta va a actuar sobre sí misma. Las neuronas también presentan comunicación autocrina. Señalización paracrina, o sea, la célula secreta una señal que va a actuar sobre las células vecinas. También las neuronas van a funcionar comunicándose con las células que están a los lados. También tenemos las uniones intercelulares, en las cuales las células, a través de la unión de un antígeno y receptor, van a poder comunicarse y de esa manera generar una señal, ¿sí?, que sea para esa célula. Ahora, la comunicación neuronal, uno siempre la ha visto como si fuera lineal, una neurona comunicándose con otra neurona, y esa neurona con otra neurona, y en general, y fuera neurona a neurona, y que prácticamente fuera solamente de, como les digo, lineal, porque una neurona solamente se comunica con otra neurona, con una sola neurona. Y en general tenemos que una neurona se puede comunicar con múltiples neuronas, múltiples, ¿ya? Y a la vez una neurona puede recibir señalización desde múltiples neuronas, ¿ya? Por lo tanto, la comunicación, vamos a decir que es convergente cuando recibe la señalización desde múltiples neuronas, ¿ya? Y es, por ejemplo, todas estas neuronas están llevando el mismo tipo de señal, ¿sí? O también podemos tener una comunicación que sea divergente, en el cual una neurona se va a encargar de transmitir la señal a distintas neuronas, ¿sí? Ahora, las sinapsis, vamos a encontrar que no son necesariamente esas sinapsis que tengan la misma forma que nosotros vemos en los libros, sino que vamos a tener distintos tipos de sinapsis. Una, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el cual el botón sináptico se genera prácticamente por la generación de dos botones, ¿sí? El presináptico que viene llegando y la célula que va a recibir la señal, generando, ¿no es cierto?, una especie de botón para hacer sinapsis con la otra. Podemos tener una sinapsis en la cual el terminal sináptico genera dos terminales, dos botones sinápticos, ¿ya? Podemos tener un terminal sináptico, sináptico que esté rodeando a la célula, haciendo sinapsis, ¿no es cierto?, o generando una mayor superficie de contacto a la cual estimular. También podemos tener que los terminales sinápticos sean múltiples, ¿sí? En un solo terminal tengamos múltiples sinapsis, ¿ya? Por lo tanto, las comunicaciones son totalmente diferentes, ¿ya? Y van a variar dependiendo de los tipos celulares. Ahora, la comunicación celular se va a dar de distinta manera. Esta comunicación del potencial eléctrico se han definido que, si bien pueden variar en cómo nosotros vamos a establecer la comunicación, la unión o comunicación entre una célula y otra, la forma como nosotros vamos a activar la célula postsináptica para que genere su potencial de acción va a ser de dos tipos. Una es a través de una sinapsis eléctrica, en el cual si ustedes se fijan acá, las células, el terminal presináptico, ¿sí?, con la célula postsináptica, va a generar una unión entre ambas células a través de estas uniones de gap junctions, que son o uniones en la hendidura, que generan o forman un hemicanal, un poro, que va a hacer o va a poder permitir el paso de iones desde
un lado, desde el terminal presináptico hacia el terminal o la célula postsináptica, ¿sí? Van a pasar los iones de un lado a otro. Por lo tanto, el flujo eléctrico de cargas va a pasar de un lado a otro, ¿sí? Me refiero, acá ingresa el sodio, se depolariza esta zona y este sodio después puede pasar a la célula postsináptica y depolarizar esta célula, ¿sí? La sinapsis química, por otro lado, es una sinapsis en la cual, si ustedes se fijan, no hay unión o contacto entre los citoplasmas de una célula y la otra, sino que hay un espacio sináptico aquí, y este espacio que se genera va a permitir que la célula presináptica libere los neurotransmisores de este espacio y estos neurotransmisores tengan que llegar hasta un receptor. Por lo tanto la célula postsináptica tiene que establecer, ¿no es cierto?, un sensor de esta señal. Por lo tanto el neurotransmisor, al unirse a este sensor, a este receptor, va a decirle a la célula postsináptica, ¿sabes qué? Tienes que generar una respuesta. Y esta respuesta puede ser, por ejemplo, que este receptor sea un canal, ingrese el sodio, por ejemplo, y empieza a generar, ¿no es cierto?, tal vez la posibilidad que se genere un potencial de acción en la célula postsináptica. También puede llevar a que se lleve una señal para que se modifique la actividad transcripcional de la célula. Pueden ser múltiples, ¿ya? ¿Cuáles son las características, ¿sí?, de la sinapsis eléctrica? Primero que nada, no es selectiva por un tipo de ion. Como es un hemicanal, van a pasar todos los iones, ¿sí? Y no solamente iones, pueden pasar otras cosas. Corresponde a una conexión estructural entre los dos citoplasmas. Como les dije, las cap junctions son proteínas que van a formar son hemicanales, por lo tanto, va a comunicar los citoplasmas de ambas células. La señalización es muy rápida y efectiva. Como pasan los iones de un citoplasma al otro, no tenemos que pasar por la etapa de liberación de neurotransmisor, activación de un receptor, etcétera, sino que se genera rápidamente. Permite la descarga eléctrica sincronizada de grupos de células. Como es rápida y es efectiva, permite que los iones fluyan de una célula a otra de manera muy rápida, y de esa manera múltiples células se van a estar generando los potenciales de manera simultánea. Permite acoplar eléctricamente y metabólicamente grupos de células, ¿sí? Eso especialmente en el desarrollo embrionario. Es bidireccional, como es un canal que permite el flujo de iones, va a ir en ambas direcciones. Y obviamente requiere el contacto directo entre las dos células, como les decía, para que puedan pasar los iones de una a otra. Bueno, la sinapsis química, que es la más común de todas, ¿sí?, es la sinapsis, si bien es la más común, se llegó a conocer, ¿sí?, se llegó a conocer después que la sinapsis eléctrica, y de hecho antes se pensaba que la sinapsis eléctrica era la más común, pero no explicaba ciertos tipos de flujos y de señalización y velocidad de conducción que se veían, ¿no es cierto?, en la sinapsis química, en las que se ve en la sinapsis química con respecto a la eléctrica. Por lo tanto, eso llevó a que se realizaran múltiples experimentos tratando de demostrar y ver cómo se generan las comunicaciones eléctricas en los distintos órganos y con respecto a las, por ejemplo, entre las neuronas y las células. Y así que se llegó a un experimento que demostró claramente que la sinapsis eléctrica no es la única que existe. Si ustedes se fijan en la figura, acá tienen el nervio vago y un corazón, ¿sí? Por lo tanto, se extrae el corazón y junto con el nervio vago, el corazón se coloca, ¿no es cierto?, en una solución, y este contenedor de esta solución está conectado a un segundo contenedor donde se colecta
o se coloca otro corazón, ¿ya? El cual no le extrajimos el nervio vago, ¿sí? Entonces, si yo aplico un estímulo, ¿sí? En el nervio vago, que sabemos que si yo aplico un estímulo eléctrico voy a generar un potencial de acción en este nervio y este va a llegar hasta el corazón, ¿ya? Si la sinapsis es eléctrica, ¿sí? Implica que si ustedes se fijan acá, la señal llega a este corazón debería contraerse porque un músculo y debería quedar ahí, porque no hay unión entre célula y célula con la otra solución, y además que si la señal fuera, ¿no es cierto?, transmisión de iones, quedarían totalmente diluidos en este contenedor. Por lo tanto, si yo estimulo, el corazón se contrae, si la sinapsis eléctrica, debería quedar solamente acá. Pero si yo estimulo, este se contrae, y este también se contrae, significa que algo tiene que pasar desde el 1 al 2 que hizo que el segundo corazón también se contrayera, ¿sí? Y eso fue lo que ocurrió. Cuando estimuló, este corazón se contrajo, y después, que lo que ustedes ven acá, si ustedes se fijan aquí, mira, corazón 1, ellos estimularon, perdón, bueno, otro detalle del experimento, es que ellos estimularon la contracción del corazón, ¿sí? Pero el nervio vago lleva estimulación parasimpática, por lo tanto, lo que hace el sistema parasimpático es disminuir la frecuencia de contracciones, ¿ya? O sea, menos contracciones por minuto. Por lo tanto, lo que hace aquí es que empezó a disminuir, al estimular el nervio vago, empieza a disminuir la frecuencia de contracciones de este corazón, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con el 2? Si ustedes se fijan, se estaba contrayendo tal cual como lo estimularon, y también empezó a disminuir la frecuencia de contracciones después que el primero. ¿Se fijan? Está distanciado en tiempo. Eso implica entonces, claramente, es que cuando se estimula en el nervio vago, algo se liberó aquí, que pasó al compartimento 1 y generó el mismo efecto. Obviamente hay un delay, ¿no es cierto? Un retraso, que se debe porque tiene que pasar la solución, pasar por el tubo, ¿no es cierto?, que conecta a ambos, y llegar hasta el corazón 1. Y eso es lo que vemos, pero muy pequeño en tiempo, y vemos que hay una diferencia de tiempo, pero tenemos el mismo efecto. Esto llevó claramente a indicar que las neuronas, para poder comunicarse con las células, no estaban ocupando una sinapsis eléctrica, sino que estaban ocupando alguna señal que le estaba diciendo a las células musculares que se contrajeran. ¿Sí? Y esa señal era la acetilcolina, que después obviamente se descubrió. ¿Sí? Era la acetilcolina, que es lo que estaba generando este efecto. Por lo tanto, esta sinapsis química significa que se libera una señal que va a generar una acción en la célula postsináptica. Ahora, esta señal que nosotros vemos acá, para que pueda liberarse, tiene que ocurrir una serie de pasos, ¿sí?, de mecanismos, y lo que les voy a explicar ahora. Si ustedes se fijan en la figura, ven el terminal sináptico, por lo tanto, vemos que llega un potencial de acción, ¿sí? Primero que nada, tenemos en el terminal presináptico una serie de vesículas, ¿ya?, que contienen el neurotransmisor que se ha sintetizado en este terminal, ¿ya? Nuevamente, y lo vamos a ver después, pero solo voy a dar un pequeño adelanto. Aquí muestra la figura vesículas que vienen viajando, ¿sí? También pueden venir proteínas.
Si un neurotransmisor que voy a liberar, esta señal que yo voy a liberar, es una proteína, la proteína se sintetiza en el soma, donde está el núcleo. Por lo tanto, tiene que ser transportado desde el soma al terminal para que se libere, ¿no es cierto?, en el terminal sináptico. En cambio, si las moléculas o el neurotransmisor utilizado, ¿no es cierto?, es producto de una síntesis, ya no relacionada con la transcripción, ¿no? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es sintetizarlo en el terminal. No requiero que estos vengan desde que se sintetizan en el soma, sino que son sintetizados en el mismo terminal. Lo que yo sí voy a requerir, que son las enzimas necesarias para la síntesis de estos neurotransmisores, sean producidas en el soma, ¿ya? Aunque tal vez les doy como un adelanto que quedan como teoría, que se han encontrado ARN mensajero en el terminal sináptico, lo que ha dado a algunas teorías de que tal vez existe cierto grado de transcripción en el terminal, tal vez ahorra mucho tiempo a la célula, pero eso todavía no está completamente demostrado que ocurra, casi. Ahora, por lo tanto, si tengo mis vesículas con mi neurotransmisor empacado, ¿sí?, para que éste sea liberado, tiene que llegar a este potencial de acción, ¿sí? Por lo tanto, el primer proceso que tiene que ocurrir para la liberación de esta señal es la llegada al potencial de acción, ¿ya? Que es lo que vemos en esta figura, aquí, viene la llegada del potencial de acción. Cuando llega el potencial de acción aquí, ¿qué es lo que nosotros sabemos? La llegada del potencial de acción implica, ¿no es cierto?, la depolarización de la célula. Y al depolarizar la célula, en el terminal se abren los canales de calcio dependiente de voltaje, ¿ya? Estos canales de calcio dependiente de voltajes, al abrirse, dejan entrar calcio, ¿ya? El calcio va a ser vital para la liberación del neurotransmisor. ¿Por qué? Porque permite la movilización de las vesículas, genera una desestabilización eh, del citoesqueleto, ¿sí? Por lo tanto, las vesículas se pueden empezar a movilizar más fácilmente. Y esta vesícula, al aproximarse a la membrana, se va, a ver, teníamos uno, apertura de canal de calcio, ya, aquí. Las vesículas se van a fusionar con la membrana, y no vamos a verlo con mucho detalle, pero para que ustedes lo entiendan, la vesícula tiene en su superficie ciertas proteínas que van a hacer como se van a enganchar con unas proteínas que están en el lado intracelular de la membrana y van a, entre comillas, ¿no es cierto?, encajar, y va a permitir que este proceso, si ustedes se fijan acá, genere la apertura de la vesícula y se libere el neurotransmisor, ¿ya? Entonces, al liberarse el neurotransmisor, este va a liberarse y va a unirse a su receptor para generar una respuesta celular en el lado postsináptico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nuevamente, llegada al potencial de acción, depolarización de la membrana, ¿no es cierto?, apertura de los canales de calcio dependiente de voltaje, eso genera la movilización de las vesículas y estas se van a fusionar, y al fusionarse con la membrana van a dejar expuesto el neurotransmisor al espacio sináptico y se libera, ¿ya? Este neurotransmisor se une al receptor para generar una respuesta postsináptica. ¿Se fijan? Esos son los procesos de liberación del neurotransmisor. Ahora, para dar un poco más de profundidad a lo que les había explicado antes con respecto a estos ¿no es cierto?, cómo se genera la sinapsis y, ¿no es cierto?, cómo se descarga el estímulo en la célula postsináptica para regular finalmente en esta célula postsináptica la generación de la señal. Yo les decía que se generaban potenciales graduados. Por lo tanto, cuando se libera el neurotransmisor, ¿sí?, aquí,
Este se une a su receptor. Aquí, a ver, ¿dónde está la? Aquí, no, ¿dónde está la? No, ¿dónde está la figura? Aquí. Miren, fíjense bien, se liberó el neurotransmisor, se unió a su receptor, ese receptor es un canal y entra el sodio. ¿Sí? Que es lo que le había explicado en la primera parte de la clase. Entonces, ¿qué ocurre ante eso?